Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Abrimos nuestro espacio Historias de la Burgati. Tengo que confesar que es uno de mis espacios preferidos en 8 Magazine, que todos son interesantes y que preparamos todo con mucho cariño y con mucho interés para que todos los protagonistas que pasan por este plató nos cuenten cosas interesantes. Pero en el caso de Historias de la Burgati es que yo lo paso muy bien porque aprendo muchas cosas de la mano de Jesús Toledano. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Eneca, buenas noches. Es verdad que es uno de mis espacios favoritos, ya lo sabes. Lo sé. Hoy vamos a hablar de caminos, ¿no? De Burgos como cruce de caminos, de vías alternativas que a lo mejor muchos de nuestros espectadores no conocen. Es un poco plan de final de verano. Claro, así me lo plantea Jesús. Como corresponde a una encrucijada de caminos, fíjate, pues hoy en estos días precedentes todo el mundo ha estado en carretera, hemos estado regresando, ya empieza el colegio y desde luego todo eso, ese asfalto que impera ahora en nuestras vías, antes fueron caminos. Como corresponde a un nudo de comunicaciones como es Burgos, desde luego que caminos importantes. Y fíjate, vamos a empezar por una génesis que tuvo que ver incluso con la fundación de la ciudad, la vía Aquitana. Ya era utilizada por los romanos, no solo utilizada, fue creada por los romanos para ir desde Astorga hasta Aquitania en Francia. Ahí estamos viendo precisamente, la podemos contemplar al lado de otro camino, el camino de Revenga. Esa parte realmente es la que mejor preservada está en Burgos, muy cerquita del Hospital Universitario y justo al lado de lo que es la avenida Príncipe de Asturias. Fíjate, los romanos construyeron una zanja de 1,5 metros, 2 metros, la rellenaban de unas piedras mayores y después de un guijarro menor y sobre ella podían pasar en unas vías de 4 o 5 metros. Desde luego que dos legiones estaban preparadas para que dos legiones romanas pudieran enfrentarse. Cuando digo enfrentarse me refiero a estar de frente una por otra en un camino en una dirección opuesta y desde luego que pudieran pasar las dos sin ningún problema. Eso se traslada, como digo, desde Aquitania hasta Astorga y por nuestra ciudad pasa en ese paralelo a la avenida Príncipe de Asturias y también por la falda del Castillo. Y eso puede ser también lo que de alguna forma llevara a Diego Porceros a elegir nuestro cerro para la fundación de la ciudad. El poder controlar una vía por la que también los árabes podían transitar, por la que los godos lo hicieron y que desde luego fue importante en cualquier caso para que nuestro fundador tomara esa decisión. Estamos hablando de una vía importantísima que unía Europa en aquel momento. Unía absolutamente Europa, desde luego que desde Francia se podía llegar hasta Astorga, luego pasaba por la vía Trajana, la vía de la Plata, que no tiene nada que ver en este caso con el metal, sino que es una derivación precisamente de una palabra árabe que significa empedrado, de ahí que se llama vía de la Plata. Mucha gente piensa que era un tránsito de metales preciosos o alguna cosa así, y para nada. Por lo tanto, desde luego que todo ese tránsito de las legiones romanas fue aprovechado luego por diferentes civilizaciones, por diferentes pueblos y en alguna forma Diego Porceros pudo pensar en ella para tomar la decisión de establecer aquí nuestra ciudad. Y fíjate, otra vía que desde luego es importante y que nos da estructura urbana es el Camino de Santiago. Y que sigue manteniéndose más vigente que nunca. ¡Qué maravilla! Claro, fíjate, cuando el Camino de Santiago comienza es en el siglo IX, precisamente coincide con nuestra fundación, en el 884. Y a partir del siglo XIII es cuando más afluencia ya de peregrinos europeos tiene. Y eso hace que nuestra estructura urbana, si nos fijamos, esa ciudad alargada tenga que ver con el río y con el Camino de Santiago, por supuesto, que atraviesa prácticamente toda nuestra ciudad. Por lo tanto, eso hacía que la calle Fran González, que ya estaba precisamente esa ciudad en el siglo XIII bajando de la ladera del Castillo, tuviera que dotarse de iglesias, tuviera que dotarse de hospitales, tuviera que dotarse de comercio y hace que se estaba ya estableciendo esa ciudad alargada, por supuesto. Podemos decir que vertebra, ¿no? Vertebra la ciudad por completo. Nuestra ciudad, igual que el río, la condiciona de alguna forma en su crecimiento. Y por supuesto, fíjate, una vía muy poco conocida en la calle Santa Cruz, la vía Bayona, es una alternativa a lo que es el Camino de Santiago. Es en lugar de atravesar, como se atraviesa desde Roncesvalles, hacerlo desde Bayona, bajando en este caso hacia Burgos por Vitoria. Y aunque coincide con el tramo del Camino de Santiago en la entrada a Burgos y pasa por el Arco de San Juan, después, cuando vamos por la calle Santa Cruz
estamos en el camino de Bayona. Allí confluye otra vez con el camino de Santiago, en el Arco de San Martín, pero esa vía que fue muy utilizada en el siglo XV, luego cayó de alguna forma en desuso, pero desde luego que en la calle Santa Águeda, nuestra burgalesa calle Santa Águeda, allí en el número 22, que es donde precisamente existe una de las posibilidades que en ese vano del cual ya hemos hablado se derive alguna de las galerías del castillo, en esa allí podemos encontrar desde luego la vía Bayona. Y otros caminos siempre estuvieron desde luego condicionados por lo comercial, eran los que llegaban a nuestras 12 puertas, a la puerta de San Esteban, desde luego que la puerta de San Gil, fíjate, por la puerta de San Esteban entraba el pescado que venía de los puertos del norte, evidentemente de Castrurdiales, venía de Laredo, que allí mismo, en torno a lo que era el Arco de San Gil, se vendía, se comercializaba en el exterior, en un mercado en la calle. El que entraba a pescaderías, y hay desde luego hasta ordenanzas que regulan esas pescaderías, entraba por el Arco de San Gil para pescaderías, Arco de San Esteban para lo que era el mercado. Y el pez fluvial, lo que era el pescado de río, se vendía en la Cuesta del Azogue, por lo tanto, frente a la catedral. Eso en cuanto a unas mercaderías que tenían mucho que ver con el norte, con los caminos al norte, con el pescado. Y por supuesto el Arco de Santa María, con eso que estamos viendo, la Plaza de Vega, como desde luego vía de salida a lo que era Madrid, a lo que es Segovia. Qué bonita se ve ahí. Hay que tener en cuenta que nuestro espolón era el Paseo de las Acacias y por ella pasaban las diligencias que iban y venían de Francia a Madrid, y nuestros burgaleses de época del siglo XVIII se apostaban allí a ver aquellas diligencias. Por lo tanto, estamos viendo diferentes salidas, diferentes tránsitos. Por supuesto, el Arco de San Martín, llamada la Puerta de Reynosa. ¿Por qué? Porque mira, y es la vía de salida hacia la zona de Cambó, a la zona de Reynosa, un rodeo para ir a otro camino del norte, el camino de Santander. Por lo tanto, estamos viendo cómo muchas de nuestras puertas, desde luego, demuestran esos caminos, ese tránsito que tenía que ver con la ciudad. Y todo ello genera ordenanzas, en algunos casos muy curiosas. Fíjate cómo en 1555 vemos como los regidores imponen que los carros ya dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, dentro de lo que es el recinto amurallado, lleven solo dos acémilas, dos mulos de tiro, porque 4 dicen que ya van a deteriorar bastante el pavimento que por cierto había sido de alguna forma ya reformado en aquella época. Qué curioso, vaya. Jesús, te estabas refiriendo al Camino de Cantabria y lo he asociado con el siguiente tema. Hace unos días recalaba la Vuelta Ciclista en Burgos, no terminaba la etapa aquí, pero sí partía de Villadiego, precisamente Camino de Cantabria. Claro. Y de ciclismo quieres hablar también. Claro, porque estamos hablando precisamente de todas esas salidas, de todos esos caminos y comunicaciones. Habría más, la Ruta de la Lana, desde luego que las Cañadas Reales. En este caso, fíjate, y relacionándolo esta semana con el ciclismo, tenemos al Club Ciclista Burgalés, en este caso lo que se llamó la Agrupación Ciclista Burgalesa, que desde 1895 con el Conde de Barberana se funda. Era un deporte realmente de élites, porque la bicicleta en un principio había que tener un gran poder adquisitivo. Para comprarse una bici, claro, pero fíjate, no aprovechaban el verano preferentemente, también la primavera, para hacer grandes excursiones, a veces en solo una etapa, cuando iban a Lerma, cuando iban a las localidades cercanas, pero también iban muchísimas veces a Santander, lo hacían casi siempre en 2 etapas, y desde luego que todas aquellas excursiones tenían una relevancia en los comienzos de nuestro Club Ciclista Burgalés. Luego, aparte de lo deportivo, desde luego que una institución impresionante en lo que fue lo cultural, y lo sigue siendo, en lo que cuando hablábamos en San Pedro de los bailes en la ciudad, desde luego que son un referente en su sede. Sí, y por supuesto, fíjate, ahí están precisamente en el puerto de Santander, como no, en esas excursiones muy veraniegas desde la calle Laín Calvo, que denotan la potencia que tenían ya desde un principio y sobre todo el ánimo por hacer de la bicicleta un uso cicloturista en un principio. Fíjate, ahí tenemos, ella no es del Club Ciclista Burgalés, no, es nuestra versátil. Pero mi bici casi podría serlo. Nuestra muy profesional y excelente presentadora, Eneca Moreno, saliendo de esta maravillosa casa en su bicicleta vintage. Desde luego que también de alguna forma la tenemos que tener aquí. Bueno, pues esas excursiones, ya te digo, Es que qué bueno, esta ciudad es estupenda para ir en bici. Bueno, tú que eres una de las usuarias, claro, desde luego que puedes hacer alguna... Sí, sí, es una ciudad estupenda para ir en bici. Jesús, tenemos poco tiempo y quiero hablar de uno de los establecimientos más emblemáticos de Burgos, porque claro, alrededor de los caminos, ya hemos dicho que algunos de ellos han vertebrado la ciudad, se han establecido relaciones comerciales,
ciudades, se ha formado también algunos de los núcleos más interesantes de la ciudad, pero hay que habituallar a todos esos viajeros, ¿no? Y para eso estaban las ventas y las fondas, algunas de ellas míticas que ha habido en la historia de Burgos. Claro, fíjate, vamos a ver dos, no una. Vamos a ver la venda Madre Juana porque tiene su importancia en lo que es la zona sur. Desde luego que en la zona de San Pedro y San Felices todavía nos quedan sus restos, sus ruinas en la carretera de Arcos. Era un gran ventorro, daba alojamiento y daba, desde luego también, se recuerda, todavía lo recuerda mucha gente del barrio de la zona sur, en las meriendas que de alguna forma servía los domingos y cómo mucha gente del barrio acudía allí. Era importante en esos caminos, todavía sin asfaltar, muy agrícolas, como podemos ver ahí, relacionados siempre como el propio barrio con lo que era, desde luego, el cultivo agrícola. El ventorro de Madre Juana se configura, como no, como un hito importante en lo que es el desarrollo de la zona sur. Fíjate, ahí estamos viendo ya el Hotel París. El Hotel París, en esa esquina de la calle Vitoria, justo enfrente de Ojeda, era un hotel absolutamente fantástico ya en medio de lo que es la mitad del siglo XX, pero antes teníamos allí la Fonda Rafaela. Y la Fonda Rafaela en el siglo XIX, desde luego que es un hito importante porque por ella pasan todos aquellos viajeros románticos. Cuando España se pone de moda precisamente en el romanticismo y el propio romanticismo literario exige seguir el costumbrismo, conocer las ruinas, Burgos se llena de viajeros, preferentemente franceses, y la Fonda Rafaela siempre es un referente. Por aquí pasan Alejandro Dumas, Hans Christian Andersen, ahí la tenemos. Ahí recuerdo la referencia de Christian Andersen. Claro, fíjate, ahí que casi se muere ahogado, en ¿no? ese edificio que estamos viendo, que ya no existe, y que tú enseguida vas a enseñar con el realismo de que tienes en tus manos casi más de un siglo de historia, esa tarjeta publicitaria de la Fonda Rafaela real, comprada en una subasta en Londres, y desde luego que, bueno, pues por ella pasaron todos esos viajeros. Hans Christian Andersen nos cuenta cómo aquella noche hacía muchísimo frío, no había chimenea y un brasero casi les ahoga sí. a todos los que allí estaban en la fonda. Desde luego que... Esta es una lo ha traído Jesús al plato de Hecho Magazine, la tarjeta original de Fonda de la Rafaela, que tiene una publicidad fantástica. Jesús, ¿me permites leerla? Por Tenemos supuesto. poco tiempo, pero me parece valioso. La situación de esta fonda, lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, que se lo digan a Andersen. El lujo de los muebles, camas, servicio de mesa y demás hacen que este establecimiento sea uno de los mejores de España. Ahí la tienen. Bueno, y desde luego que por lo menos era uno de los pocos. Desde luego que en Burgos existía otro que se llamaba El Norte, existía El Monín, pero la Fonda Rafaela, por su ubicación, en plena carrera, fíjate, hablábamos antes de caminos, lo que siempre fue la carretera de Francia, nuestra calle Vitoria, y desde luego que fue pues algo fundamental, un emblema de la ciudad en cuanto a lo que eran aquellos viajeros, aquella recepción de primeros visitantes después de tiempos en los que en la Inquisición... Está en plena calle Vitoria, bastante al principio de la calle Vitoria, ahora es un banco justo enfrente de lo que era el Hotel Condestable, me decía Jesús, para los más jóvenes lo que es enfrente de Zara, en la Eso esquina es. de... Jesús, lo tenemos que dejar aquí porque estamos ya sin tiempo. Ha sido un placer, como siempre, que nos acompañes en este tiempo, en estas historias de la Burgati. Te esperamos el próximo viernes para seguir descubriendo cosas de Burgos. Ahora